más de este gran entrenador que hizo época en México, pero vamos con Javier, que nos tiene esta pieza. El legado de Leo Beenhakker en el fútbol mexicano es imborrable, y es que lo realizado por el técnico holandés con las Águilas del América dejó una huella marcada no solo en la afición azul crema, sino en todo el fútbol mexicano. Beenhakker dio muestra que en ocasiones los títulos no son los que marcan la historia de un club. Leo Beenhakker llegó a nuestro país en 1994 después de dirigir al Grasshopper de Suiza, donde arribó a un América en una época gris para el club de Cuapa, llegando en sustitución de Miguel Ángel López, y lo hizo con un palmarés importante, de 3 ligas con el Real Madrid, además de una Copa del Rey con los merengues, y el haber dirigido a Países Bajos en la Copa del Mundo de 1990. Desde el primer partido, la mano de Beenhakker marcó la diferencia en el club de Cuapa, y es que acompañando al neerlandés llegaron 2 africanos que le dieron sabor a la liga, François Oman Bijik y Kalusha Walya, que sumados a elementos como Luis Roberto Alvesague, Juan Hernández, Joaquín del Olmo y la joven promesa Cuauhtémoc Blanco, eran espectáculo asegurado en todas las canchas del fútbol mexicano. Esto debido al estilo de juego vertical que Beenhakker plasmó en el equipo. Con Beenhakker al frente del equipo, las Águilas eran líderes tras 33 jornadas. Esto con un balance de 18 victorias, 9 empates y 4 derrotas, para sumar un total de 45 puntos y una efectividad del 72%, anotando 78 goles y con la clasificación asegurada a la liguilla faltando 5 jornadas para el final de la fase regular. De manera increíble y sin razones claras en ese momento, el 6 de abril, apenas 10 meses después de haber tomado el cargo, Leo Beenhakker dejó el banquillo americanista y sembró más dudas que certezas en la afición azul crema, que tenía claro que de haber seguido su proceso, el título era inminente. Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente, y aquel presidente me ha prohibido de jugar con Joaquín en el 11 titular. Ninguna duda, yo no voy a romper mi equipo simplemente a base que usted tiene un pequeño problema con un jugador. Y el lunes por la mañana hemos jugado este partido con Joaquín el domingo, y el lunes por la mañana a las 7:30 a mi casa en Cuernavaca, que ha llamado a mi puerta el señor Hugo Lota y me ha dicho: oye, que te puedes preparar las maletas porque ya está. Aquel torneo fue ganado por el Necaxa de Manuel Lapuente. Sin embargo, el América de Leo Beenhakker marcó época en el fútbol mexicano. Y es que, inspirado en el fútbol total, Beenhakker no solo dejó números impresionantes, sino una huella imborrable que sigue siendo tema de conversación entre los aficionados americanistas. Qué historia esa, ¿no? Qué historia. La voz de Leo Beenhakker, muy buena pieza de Javier Rivera. Sí, así fue. No quiso meter a jugar a Joaquín del Olmo por órdenes del entonces presidente de la América, el señor Díez Barroso, y ahí estalló la bomba. ¡Pum! Yo estaba en ese momento en Guadalajara, estábamos transmitiendo un partido en Guadalajara, y ahí nos llegó la de Televisa, nos dijeron: ya está fuera Beenhakker. Fue curioso porque Beenhakker no había terminado el partido. Todavía estaba jugando en Puebla, empataron a 1 y no había terminado el partido, pero ya se había tomado la decisión. Fue una decisión muy difícil, y también existió que Beenhakker no quiso ir a una junta después de eso con Díez Barroso, y ahí se rompió todo, ¿no? Qué pena, porque ese América volaba, ¿eh? Era una América espectacular, era el América, pues, que trajo inclusive a Kalusha, y que tenía a Bijik, y Bijik era líder de goleo en ese momento. Estaba viendo las estadísticas en América después de esa cantidad de partidos que tenía en ese momento en el torneo. Eran 31 partidos, tenían 18 victorias, 9 empates, 4 derrotas, 78 goles a favor, 40 en contra. Le habían metido en un partido 8 goles a Correcaminos, 8 a Gallos Blancos, 6 goles al equipo de Morelia. Eran superlíderes, y después de todo esto, pues despiden a Beenhakker, solamente ganan 1 de 5, empatan los otros 4, y el América es eliminado por Cruz Azul en semifinales. Oye, gran pieza de Javier. Lo único que no estoy tan de acuerdo es que hubiera sido campeón indiscutiblemente, porque en aquel entonces estaba el Necaxa de Manuel Lapuente, ahí me tocó estar, y hubo un partido contra ese América que quedamos 4-4 en el Azteca, un verdadero juegazo, y yo creo que el Necaxa iba creciendo, y con el viejo Lobo de Mar hubiera sido
un buen agarrón. Yo, con mucho chance sí, porque era un muy buen equipo, pero así como indiscutido, no estoy de acuerdo. Y en España, lo que hizo con el Real Madrid también. Hombre. 3 ligas seguidas ganó con el Madrid. El último entrenador en ganar 3 ligas seguidas con el Real Madrid fue Leo Ben-Hacker. El único temita que tuvo fue que nunca pudo ser campeón de Europa, que era la Copa en ese entonces. Se le cruzó siempre el Milán de Arrigo Sacchi, ¿no? Sí, era la época del Gran Milán, ¿no? Hubo una semifinal, aquí estoy viendo justo, 5-0 le ganaron una semifinal de vuelta con goles de Carlo Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten y Donadoni. Fue Nada campeón más. con el Ajax en Holanda. Y con el Feyenoord. Con el Feyenoord. El único entrenador también que ha sido campeón, el único que ha sido campeón con los dos. Y en Holanda, en los Países Bajos ahora, apareció Joaquín del Olmo con el Vitesse cuando se fue a dirigir Ben-Hacker al Vitesse. Después de este episodio en el América se lo llevó a jugar a Países Bajos y ahí jugó con el Vitesse. Yo tuve la oportunidad y satisfacción de trabajar con Ben-Hacker en la Copa de Europa que se jugó entre Países Bajos y Bélgica. Se jugó en los dos países. Los partidos de Países Bajos de Holanda, Ben-Hacker era comentarista de Televisa y trabajaba conmigo. Aquí el asunto es que el otro comentarista era Hugo Sánchez, ¿sí? Y no se dirigían, bueno, no se volteaban ni a ver. Entonces, cuando yo le dije a Hugo, oye, el otro comentarista es Ben-Hacker, me dijo, no voy. Cuando le dije a Ben-Hacker, el otro comentarista es Hugo, me dijo, no voy. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me dijeron, arréglalo como puedas. Y entonces lo que sucedió es que, a ver, el primer tiempo sentaba uno, terminaba el primer tiempo, le decía gracias, se paraba, y el segundo tiempo sentaba otro. Pero era, sobre todo de Hugo hacia Ben-Hacker, un resentimiento muy fuerte, pero tipazo, gran entrenador, y nunca pudo dirigir a la selección de Holanda. Sí, sí la dirigió, ¿no? No, creo que no. Sí, me parece que sí. Al que llevó al Mundial fue a Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, Sí, claro. del mundo. Oye, Sí. bueno, acá en México hablamos por supuesto mucho de la primera etapa, que fue la mejor de Ben-Hacker y la mejor del América. Ahí empezaba a jugar Cuauhtémoc Blanco y con Ben-Hacker es con el que explota Cuauhtémoc Blanco, con ese gran equipo, por supuesto. Sague volaba en ese equipo, pero volaba realmente. Pero también en la segunda etapa, no se nos puede olvidar que termina debutando a Memo Ochoa, y de ahí Memo Ochoa no volvió a soltar el puesto, ¿eh? Y tuvo un paso que no fue tan afortunado por Chivas, ¿eh? Sí. Sí, dirigió a Polonia, Trinidad y Tobago, que lo llevó a la Copa del Mundo, Arabia Saudita y a Países Bajos los dirigió en una ocasión. Bueno, pues En descanse en paz. 85-86, Descanse en paz este hombre que fue un gran técnico con una gran personalidad. Otra que tengo yo con Ben-Hacker, cuando llegó a México, me pidieron que pasara yo por él porque iba a ir a una entrevista que le íbamos a hacer en Televisa, recién llegado al día siguiente, y entonces pregunté en qué hotel estaba, y estaba en un hotel que está en una cuchilla, no sé si lo han visto, en Tlalpan y División del Norte, muy cerca de los entrenamientos del América. Y pasé por él, claro. muy amable, él se subió y me dijo, ¿no habrá otro hotel mejor? Regresamos.